Hola a todos, mis queridos seguidores y amantes del entretenimiento. Sean más que bienvenidos a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos un bombazo que va a hacer temblar las redes sociales. Prepárense porque vamos a desmenuzar una noticia que todos estábamos esperando, una que ha generado muchísima expectativa y, debo decir, un poquito de suspense. El título lo dice todo, ¿Kerem y Ande amor o más? Él confiesa todo de exclusiva. Sí, han oído bien. Después de semanas, meses de especulaciones, de miradas que decían más que 1000 palabras en alfombras rojas y eventos públicos, parece que uno de los involucrados ha decidido abrir la boca y soltar la sopa. Y créanme, lo que vamos a revelar hoy es justo lo que muchos querían escuchar, y quizás, lo que otros temían. Así que si eres fan de Kerem Bürsin de Hande Erçel, o simplemente te encanta el drama romántico de Hollywood turco, quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y de estar siempre a la vanguardia de lo que sucede con sus estrellas favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título es directo, pero la situación ha sido un laberinto de indirectas, rumores y, seamos honestos, muchas esperanzas puestas en que esta dupla, que conquistó a millones con su química en pantalla, pudiera haber traspasado la ficción para convertirse en una hermosa realidad en la vida real. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos talentos que brillan con luz propia, y dos personas que por razones que todavía estamos por confirmar del todo, han mantenido su relación, o la ausencia de ella, en un estado de misterio. Pero eso, mis amigos, parece haber llegado a su fin. Hoy, gracias a una fuente que prefiero mantener en el anonimato por el momento, pero que les aseguro que es sumamente confiable, tenemos la primicia. Kerem Bürsin, en una conversación privada pero con permiso explícito para ser compartida con ustedes, ha dado detalles sobre su conexión con Hande Erçel. Y no es un simple somos buenos amigos. Esto va mucho más allá. El debate ha estado servido durante meses. ¿Estaban juntos? ¿Era solo marketing? ¿Había algo más que solo una amistad nacida de un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras? Vimos a Kerem defendiendo a Hande en más de una ocasión, vimos a Hande sonriendo con esa complicidad que tantas veces se ha confundido con amor cuando se dirigía a Kerem. Las redes sociales explotaron con cada foto, con cada me gusta, con cada comentario que podía interpretarse de 1000 maneras. Y nosotros, aquí en este canal, hemos sido testigos de todo ese revuelo, analizando cada pista, cada guiño, cada gesto. Pero hoy el protagonista, el propio Kerem, ha decidido arrojar luz sobre este tema tan delicado y a la vez tan apasionante. Según lo que nos ha llegado, Kerem ha sido muy claro. Ha hablado de una conexión profunda, de un respeto mutuo que trasciende lo profesional. No se trata de negar algo sino de aclarar la naturaleza de su vínculo. Él describe a Hande como una persona increíblemente talentosa, inteligente y con un corazón de oro. Ha elogiado su profesionalismo y la forma en que ambos se complementaron en el set, creando esa magia que los espectadores adoraron. Pero, y aquí viene el giro, Kerem ha ido más allá. Ha admitido que la relación entre ellos ha evolucionado. No ha entrado en los detalles explícitos de si son pareja en el sentido más tradicional, pero sí ha dejado entrever que hay un sentimiento mucho más fuerte que una simple amistad. Ha usado frases como una conexión especial que hemos cultivado con el tiempo, y una admiración que ha crecido más allá de las cámaras. Lo que Kerem ha querido dejar claro es que valora enormemente lo que tienen. No quiere que se malinterprete como algo pasajero o superficial. Ha expresado su deseo de proteger esa intimidad, pero al mismo tiempo ha reconocido que la curiosidad del público es comprensible, dado el éxito y el cariño que la gente les ha demostrado. Él entiende que muchos se ilusionaron al verlos juntos en pantalla y que, de alguna manera, esa ilusión se trasladó a la vida real. Y ahora, con esta confesión, Kerem parece querer gestionar esas expectativas, pero también validar esos sentimientos de conexión que muchos fans han sentido por ellos. Además, nos ha llegado información sobre cómo ambos se apoyan mutuamente incluso después de haber terminado el proyecto que los unió. Kerem ha mencionado que siempre está al tanto de los logros de Hande y viceversa.
Hay un interés genuino en el bienestar y el éxito del otro. Esto sugiere que independientemente de si se definen como novios o no, hay una relación sólida y significativa que va más allá de un simple recuerdo de un trabajo compartido. Kerem ha sido muy enfático en que Hande es una persona a la que quiere y respeta profundamente, y que esa relación es algo que él atesora. Uno de los puntos clave de su confesión es que no quieren etiquetar su relación de forma precipitada. Quizás estén en una etapa de descubrimiento, de ver a dónde los lleva esta conexión tan especial. Kerem ha insinuado que a veces las cosas no se ajustan a las categorías preestablecidas y que lo importante es la autenticidad de lo que sienten. Ha dicho algo así como: no estamos aquí para seguir un guión ni para satisfacer las expectativas de nadie. Estamos construyendo algo real, a nuestro propio ritmo y de nuestra propia manera. También ha habido menciones a las dificultades que implica estar bajo el escrutinio público. Kerem ha compartido que si bien agradece el amor y el apoyo de los fans, a veces la presión puede ser abrumadora. Por eso ha intentado mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen. Sin embargo, esta vez sintió que era importante dar una respuesta más directa, para evitar seguir alimentando especulaciones que pudieran distorsionar la realidad. Ha sido un acto de valentía, podríamos decir, al querer poner las cartas sobre la mesa, dentro de lo que él considera prudente. Lo que queda claro es que Kerem Bürsin no ha negado una conexión especial con Hande Erçel. Al contrario, la ha admitido, la ha validado y ha expresado su deseo de que esa conexión siga floreciendo. Nos ha dicho que ambos se han convertido en pilares de apoyo mutuo y que la amistad ha evolucionado hacia algo más profundo, algo que ambos están explorando con cuidado y con respeto. No ha habido un sí somos novios rotundo, pero tampoco un no, no hay nada entre nosotros. Ha sido una respuesta matizada, llena de sentimientos sinceros y de un deseo de honestidad. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son fluidas y a menudo difíciles de definir públicamente. Lo que podemos inferir de las palabras de Kerem es que existe un afecto genuino, un apoyo incondicional y una admiración mutua que van más allá de una simple amistad. Él está reconociendo la importancia de Hande en su vida y la reciprocidad de esos sentimientos. En resumen, mis queridos seguidores, Kerem Bürsin ha confesado que su conexión con Hande Erçel es mucho más que una amistad. Ha hablado de una evolución en su vínculo, de un respeto profundo y de un apoyo mutuo que va más allá de las cámaras. Si bien no ha puesto una etiqueta definitiva a su relación, sí ha dejado claro que hay sentimientos importantes y que ambos están construyendo algo real a su propio ritmo. Ha sido una entrevista que, aunque breve, ha sido tremendamente reveladora y nos da una pista muy clara de la dirección que está tomando su relación. Y hasta aquí llega nuestro bombazo del día. Ha sido un placer desmenuzar esta noticia tan esperada con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que esta información les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Esperaban algo más explícito? ¿Creen que esto es el inicio de algo serio entre ellos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y creen que esta información merece ser compartida, no duden en darle un gran like y compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Pulsen ese botón de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen todas nuestras novedades y formen parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias, más chismes y más exclusivas. Hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.